¿Qué historia es curiosa? La historia del surgimiento de los organismos multicelulares. Y digo que es curiosa porque normalmente cuando uno piensa en evolución, si te figuras un rato las imágenes más clásicas cuando te digo la palabra evolución biológica, es muy probable que se te ocurra esta imagen del pez que sale del agua y poco a poco va adquiriendo patitas, va yéndose, va formándose otra cosa y luego termina en un ser humano, ¿no? Esa es una clásica, digamos, visión muy artística acerca de lo que ocurre en la evolución biológica. Sin embargo, algo que tenemos que recordar, algo muy principal en todo esto, es que no la gran mayoría, esto está mal dicho, todos los seres vivos pasan por un proceso de evolución, ya sea un proceso muy lento, muy rápido, o haya una gran diversidad o muy poca, están pasando por un evento de evolución. Entonces, los seres humanos no son los únicos que evolucionan, por más de que en los conceptos artísticos son los únicos que aparecen por alguna extraña razón, quién sabrá. Los seres humanos, nosotros somos animales y como animales somos seres multicelulares. Ahora, el surgimiento de la vida multicelular ocurrió más o menos hace 600 millones de años. Sin embargo, el surgimiento de la vida y el surgimiento de la vida en sí misma y las primeras manifestaciones que no fueron multicelulares ocurrieron hace más o menos 3.5 billones de años. Entonces, si hacemos un poco de matemáticas, vamos a dar cuenta de que realmente hay unos cuantos millones en esa diferencia, ¿verdad? Entonces, ese detrás de cámara, digamos, es la temporada la cual menos se conoce y la cual menos se estudia, pero al mismo tiempo es una temporada que nos puede resolver una pregunta crucial en la astrobiología. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué pudo haber pasado en esta etapa lejana, donde nada más existían pequeñas células unicelulares independientes, que en un momento dijeron, ¿saben qué? Unidos somos más fuertes, hay que unirnos. Ese momento cambió completamente la historia de la vida sobre la Tierra. Nuestra historia comienza, como había dicho antes, hace 3.5 billones de años. Era una época donde teníamos a todos estos organismos unicelulares viviendo y la verdad es que no hacían nada muy en especial en su vida. Pasaban sin pena ni gloria. Sin embargo, hay que notar algo aquí, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estos organismos nos referimos a ellos como organismos primitivos, pero en realidad yo no los consideraría tan primitivos. Los organismos unicelulares son exitosos, aún siguen existiendo. Aún tenemos bacterias, aún tenemos células eucariotas que son unicelulares. Entonces, de una manera u otra, la unicelularidad tiene éxito, sino que a veces nosotros también nos pasamos con nuestra sensación de que somos y nuestro lugar en el planeta Tierra y creemos que somos el centro del universo y por esa razón creemos que la complejidad significa ser más avanzado, pero vemos que ese no es el caso. La pregunta entonces es, ¿por qué juntarse? ¿Por qué un día los unicelulares decidieron unirse entre ellos y tomar como lema esto de que la unión hace la fuerza? Esa es una pregunta muy importante en biología y de hecho sí se puede estudiar, porque uno pensaría que necesitarías regresar pues millones de años atrás para poder resolverla. Sin embargo, tenemos en la actualidad organismos unicelulares como son las bacterias, que hacen algo que probablemente no te hayan dicho en tu clase de biología. Las bacterias también se unen, pero vamos a ver cómo es que lo hacen, porque su tipo de unión no es el mismo a la unión que desarrollan los organismos multicelulares. Si recuerdas tus clases de colegio, te acordarás que existían dos tipos de células: las eucariontes y las procariontes. Ahora, ¿en qué se distinguían principalmente? Bueno, una de las principales distinciones
está en donde tienen su material genético. Si cogemos a este como material genético, podemos ver que en la célula procarionte no tenemos realmente mucho de algún tipo de compartimiento especial o algo, no hay ninguna delimitación. Este material genético está flotando en todo el interior de esta bacteria. Pero ese no es el caso para las células eucariontes, ya que allí lo que vamos a ver es que tenemos este compartimiento, que es lo que conocemos como un núcleo, y ahí es donde se aloja el material genético. Entonces, este material genético está restringido por ese compartimento. Asimismo, si vemos esta célula eucarionte, vemos que hay algún poquitín de orden. Vemos acá otros compartimentos. Y esas son más o menos las organelas que ayudan en la función de esta célula. Entonces, esas son las principales diferencias entre los dos tipos de células que existen en el planeta Tierra. Los seres multicelulares se componen principalmente de esta, la célula eucarionte. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué tiene esta especial? Bueno, si bien tenemos células eucariontes que son unicelulares, una de las grandes características de las células eucariontes en general es que pueden realizar un proceso conocido como especialización. Si los humanos estamos hechos de células eucariontes, por ejemplo, y somos multicelulares, eso también implica que nuestras células están especializadas. Hay unas células que son las células neuronales, otras son las células musculares, y así sucesivamente. Entonces hay un nivel de organización que hace que cada uno haga el trabajo en el que puede desarrollarse mejor, ¿no? No vamos a esperar que la neurona haga el mismo trabajo de una célula muscular. Yo, por ejemplo, soy biólogo, o sea, estudié biología. Estudié biología, pero me dedico más al área de microbios, microorganismos, microbiología, y además también me dedico mucho a bioinformática. Sin embargo, otros compañeros no conocen nada de ese tipo de cosas, no hacen nada de bacterias, ellos hacen cosas más relacionadas con inmunología, fisiología, ecología. Entonces, y de hecho, o sea, a mí ponme en un trabajo de campo y no voy a saber mucho qué hacer, porque no he ido a muchos, no he ido a muchos trabajos de campo porque no los necesito, no son para mi especialidad. No necesito ni el físico necesario, ni el conocimiento que ellos tienen, pero ellos sí lo necesitan porque es parte de su función. Entonces, esas son las especialidades, y así como existen las especialidades en una carrera, en mi caso en biología, en las células también existen especialidades. Ahora, una de las características justamente de los seres multicelulares es esta especialización que hay en sus células, porque células eucariontes, déjenme decirles, también existen de manera unicelular. Existen células eucariontes que no necesitan ayuda de otras, pero en seres como nosotros, o los animales, o las plantas, que se componen justamente de células eucariontes, ellos sí necesitan esta especialización, porque una cosa es la célula que conforma, que está en la que forman las hojas, y otra que conforman el tallo, y así sucesivamente. Entonces, curiosamente, sin embargo, las bacterias, al momento de hacer sus aplicaciones desordenadas, también tienen un pequeño orden que no es exactamente el orden que nosotros esperamos, pero es un orden. Entonces, vale la pena conocerlo y ver de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando las células procariontes se ordenan de una manera muy particular y propia de ellas, lo que hacen es formar biofilms. ¿Qué significa eso? Que se apilan sobre sí mismas de una manera un poco quizá desordenada y anárquica, y pueden formar esos conjuntos donde vemos que son diferentes tipos que se unen en un mismo grupo. Ahora, si bien así como lo vemos ahorita pareciera que es un gran desorden, en realidad esto puede ordenarse un poco. Digamos, por ejemplo, que estas
bacterias que son violetas son más resistentes, y bueno, no solo más resistentes, sino que le requieren el oxígeno para poder vivir, pero estas verdes no. Entonces, ¿qué va a suceder? Las bacterias violetas van a tomar la posición superior a comparación de las bacterias verdes, que van a estar en el interior. Y esto es interesante porque eso significa que están haciendo un orden. Y tenemos se podría decir una pequeña especialización acá, ¿verdad? Porque la función de las bacterias violetas es quedarse fuera, mientras que en el caso de las bacterias verdes se tienen que quedar dentro. Curiosamente, también las investigaciones han demostrado de que hay espacios dentro de esta gran masa de bacterias. Curiosamente, las investigaciones también han demostrado que dentro de estas masas también hay espacios conocidos como canales, y que a través de ahí también se puede pasar otras cosas tipo nutrientes, por ejemplo, como unas vías. Entonces, nuestra masa, lo que podríamos decir, es que tiene una especie de contención acá, una especie de matriz extracelular. Es un líquido que estas producen justamente para poder mantenerse así cohesionadas, y que dentro de acá hay unas estructuras que permiten que toda esta comunidad pueda convivir juntas y adhesionadas en un mismo sitio. Hola a todos. Ya para cohesionar todo y para dejarlo todo en una gran discusión, acabamos de ver justamente cómo las bacterias, que son seres unicelulares, se apilan entre ellas y pueden tener una especie de orden y formar una masa que tiene incluso hasta canales con los cuales puede ingerir cierto tipo de nutrientes. Hay un mantenimiento y una organización. Entonces ahora la pregunta ¿es esto lo que pasó también hace millones de años atrás, cuando se formaron los primeros seres multicelulares? ¿Cuál es entonces el origen de la complejidad de la vida en la Tierra? Como así ahora tenemos pumas, cóndores, humanos, árboles de piña y tantas otras cosas que han surgido a partir de seres unicelulares. Entonces esas son preguntas que les dejo a ustedes, que son preguntas que se hace actualmente la ciencia, y ojalá les haya llamado la atención un poco y les haga preguntarse cómo así hemos logrado la complejidad que hemos logrado ahora, ¿no? Bueno, ya habiendo finalizado toda mi explicación y todo lo que hemos hecho hoy día, salgo un rato afuera, intento respirar, veo el cielo, veo que todo está lleno de nubes, no veo muchas estrellas, y lo primero que me pregunto es ¿por qué rayos aprendí acerca de cómo se unen las bacterias? Es muy probablemente lo que te estás preguntando. Y la razón es muy simple, en verdad. La propia astrobiología, cuando estableció sus metas para poder desarrollar, digamos, lo que es esta nueva ciencia, relativamente nueva ciencia, una de las cosas que establece es que es necesario conocer bien cómo es la evolución en nuestro planeta para poder hacer inferencias acerca de lo que va a ocurrir en otros planetas. Y es una de las preguntas que más se preguntan, disculpen la redundancia, pero una de las preguntas que la gente más realiza cuando aprende un poco, ahí tuve un lapsus, cuando aprende acerca de estos temas, que quiero saber si hay vida en otros planetas, etc. Una de las preguntas que más se hace es justamente esa, no tanto de si hay vida, porque eso se podría resolver diciendo si hay bacterias, pero también pues la pregunta que es más frecuente en realidad es si hay vida inteligente, ¿no? Esa es la pregunta que más nos afana. ¿Realmente estamos solos en el universo? Y justamente aprender acerca de la dificultad, digamos, del surgimiento de esta complejidad, de esta multicelularidad, puede ayudarnos a resolver esta pregunta. Entonces, una de las cosas que los científicos se preguntan es qué tan difícil es que estos eventos de unión haya.
Y de ahí la importancia de ver cómo es que las bacterias lo hacen, porque las bacterias son los seres unicelulares que tenemos actualmente, vemos que se unen, entonces a lo mejor eso también pasó hace miles y millones de años, y ahí podemos ir reconstruyendo nuestra historia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ver estos temas, de ahí la importancia de aprender acerca de nuestra propia historia evolutiva, y bueno, aquí los dejo, salgan, miren, vean nuestro hermoso cielo nublado limeño si es que están en Lima y pregúntense lo mismo.